Muy bien, continuamos con nuestra clase sobre la adoración pública en el asunto particular de la música que debe ser usada para acompañar los cánticos de la palabra de Dios en nuestros cultos de adoración. Vamos a repasar un poquito el bosquejo que hemos venido desarrollando. Comenzamos hablando sobre el origen de la música. Y ahí vimos cómo la música se origina en Dios, que Dios compone tanto música vocal como música instrumental y que esa música lo debe reflejar a Él, y que ambas, tanto la vocal como la instrumental, tienen un mensaje, ambas comunican un mensaje. También vimos el uso de la música. ¿Para qué nos dio Dios la capacidad de producir música? Tiene un uso vertical para la adoración a Dios y un uso horizontal para la edificación del pueblo de Dios, para la penetración de la palabra de Dios a nuestros corazones. Y en tercer lugar, comenzamos a ver una primera parte sobre la moralidad de la música. Y vimos cómo no es cierto lo que enseñan los proponentes y defensores de la música cristiana contemporánea, de que la música es neutral, que la música nada tiene que ver con el bien y el mal. Vimos que la Biblia no enseña eso, que la Biblia enseña todo lo contrario, que Dios estableció todo un sistema para adorarlo en su casa, con el uso de instrumentos musicales introducidos por un perito que es David, y soportados y desarrollados por peritos como Kenanías, hombres doctos en ello, y que la música es un elemento físico, matemático, que la música tiene sus leyes, y que cuando alteramos esas leyes de la música, entonces producimos una música que no es música buena, sino música mala. Y vimos cómo la Biblia nos habla de la música mala llamándola música de ramera, y observando la forma como habla y cómo canta la ramera, vimos que un primer elemento, una primera forma como la música puede ser deformada y convertida en música de ramera es por medio del deslizamiento de la voz. El deslizamiento de la voz, y que ese mismo deslizamiento de la voz se puede aplicar a las notas musicales. Las notas musicales, quienes componen música saben que ellos pueden deslizar las notas y producir con ello una melodía de deslizamientos musicales, que es lo que podemos llamar una melodía de ramera. Y de esa manera vimos un primer elemento de la moralidad de la música, cómo la música sí puede ser deformada y convertida en música mala. Pero ahora en esta segunda sesión vamos a comenzar preguntándonos cuál es la vía por la cual la moralidad o la inmoralidad de la música nos afecta. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo la música bien hecha para Dios o música profana con elementos totalmente distorsionados? ¿Cuál es la vía por la cual la música penetra al ser humano y nos afecta? Y la respuesta es las emociones. Las emociones. Una música moral y teológicamente correcta tiene un efecto espiritual y moralizante en el hombre por vía de las emociones. Y una música inmoral o teológicamente incorrecta afecta al hombre negativamente por la vía de las emociones. Pastor, ¿y esto es un descubrimiento de la investigación acerca de la música? ¿Esto es un descubrimiento acerca de la antropología de la música o de la sociología de la música? No, esto lo enseña claramente la Biblia. La Biblia nos muestra el poderoso impacto que las emociones que la música tiene sobre las emociones, y a su vez las emociones en nosotros como seres humanos. Un primer ejemplo muy claro de esto es el caso cuando David toca para Saúl. Cuando David toca para Saúl, un demonio enviado de parte de Dios hacía que Saúl se turbara
y quisiera matarse o matar a otro. Pero el poder de la música de David producía el efecto contrario a la perturbación demoníaca que tenía Saúl en el alma. El efecto turbador del demonio era contrario e inferior al efecto tranquilizador de la música de David. La música de David tenía un efecto tranquilizador sobre el alma turbada de Saúl. David es un tipo de Cristo, como ya lo dijimos, y por eso Cristo, que es el cantor de los cantores, su música vence al demonio. Así que la Biblia muestra ejemplos claros del poderoso impacto de la música sobre el hombre. Por eso la música no es algo a considerar como un tema menor o algo que simplemente es cuestión de gustos. No, esto no puede ser definido como cuestión de gustos, porque aquí hay un efecto muy importante e impactante sobre el hombre. Un segundo ejemplo es el extraño caso de Eliseo, cuando por una razón no descrita en las Escrituras, Eliseo se encontraba en medio del ejército de Israel. Eliseo estaba en medio del ejército y el rey quería consultar a Jehová, el rey del sur, que iba a pelear asociado con el rey del norte contra un enemigo común. Querían preguntar si Dios quería que fueran a la batalla, si iban a vencer. Y no había profeta de Jehová, exceptuando Eliseo, y extrañamente Eliseo estaba en medio de las filas del ejército. La guerra colocaba a Eliseo en un estado de turbación. El hecho de tener que ser un soldado y arriesgar su vida en medio de una guerra para un profeta de Dios era algo totalmente turbador, y su alma estaba tan turbada que él no podía escuchar la voz de Jehová. Y ante la orden del rey que consulte a Jehová, Eliseo busca para aquietar su espíritu un tañedor, es decir, un cantor experto, un cantor experto. Y Eliseo se expone a la música de ese tañedor, y la música de ese tañedor puso la mente de Eliseo en la condición adecuada para poder escuchar la voz de Jehová. Ahí vemos claramente el poderoso impacto que tiene la música, y podemos decir que ese impacto es por la vía de las emociones, debido a que el mensaje de la música es un mensaje abstracto, no es un mensaje confeccionado con ideas que se puedan razonar, es un mensaje directo al alma, un mensaje abstracto que llega directamente a nuestras emociones, produciendo turbación o calma. La música tiene un efecto directo sobre nuestras emociones. Y por tal razón, la música puede ser usada tanto como para impactar al hombre en la adoración a Dios y agradar a Dios, como para impactar al hombre y utilizarla de manera mala para adorar a un ídolo. Y ese es el caso de Daniel capítulo 3 versículo 15, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua del tamaño de su ego y ordenó que todos se postraran para adorarlo. Y dice la palabra de Dios que previo a la adoración de ese ídolo, él hizo tocar instrumentos de música. Y hemos de suponer que esa música facilitaba que esas personas adoraran al ídolo. Daniel capítulo 3 versículo 15 dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de música. Él tenía allí prácticamente una orquesta sinfónica, es decir, que el sonido de la música era impactante. ¿Estáis listos al escuchar estos sonidos de la música para que os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. La sola música era impactante, era impresionante, era majestuosa.
y los idólatras seguidores de Nabucodonosor, que ya estaban dispuestos a adorar la estatua sin que hubiera ninguna música, al escuchar la música fueron llevados al suelo como por la fuerza de un huracán. Pero esa música no fue puesta ahí por ellos, no fue puesta para impresionarlos a ellos y llevarlos a adorar a ellos, porque ellos ya estaban vendidos a su ídolo. Fue puesta para los que eran fieles, para tratar de persuadirlos de lo que ellos no querían hacer. ¿Pudo esa música hacer que los verdaderos adoradores de Dios se postraran ante un ídolo? No, pero sin duda que la música hacía parte de una escena muy poderosa que hubiera intimidado a muchos. La presencia del horno de fuego, la presencia de la gran estatua, la imagen majestuosa del gran emperador Nabucodonosor, la presencia de todos los más de rodillas, la idea de morir por no adorar a la estatua, acompañado de un fondo musical poderosísimo, hubiera persuadido a muchos de adorar a un Dios falso, pero no a estos verdaderos creyentes que estaban dispuestos a dar la vida por el verdadero Dios, tal como ellos lo hicieron. Asimismo, cualquier música que utilicemos en la casa de Dios debe ser adecuada para agradar a nuestro Dios y para impactar nuestras almas de tal manera que nos ayude en la adoración. La música tiene un efecto directo sobre nosotros. Si la música es sensual, va a producir impulsos sensuales. Si la música es rápida, va a producir emociones alegres. Una música en forma de marcha va a producir ánimo para la guerra. Una música lenta va a producir melancolía. Una música suave va a producir relajación. De esa manera, por la vía de las emociones, la música se puede usar para manipular al hombre y puede ser confundida. El efecto que produce la música puede ser confundido con percepciones de la presencia de Dios, como se hace en los cultos de adoración de las iglesias de hoy en día. Las sensaciones provocadas por la música son confundidas con la presencia de Dios. Usted invita a la iglesia, a estas mega iglesias que usan música cristiana contemporánea, a su vecino. Cuando su vecino llega allí, él entra serio y reacio, pero cuando empieza a escuchar esos ritmos tan alegres, esa música tan especial, a todo el mundo aplaudiendo, moviéndose, como si estuvieran en un lugar que le es familiar a él, una discoteca, él comienza a sentirse relajado, comienza a sentirse en un buen ambiente. La música que escucha es muy parecida a la que él oye todos los días. Eso le hace pensar que está en un ambiente familiar y comienza a soltarse de esa tensión con que llega y a relajarse. Y de un momento a otro comienza a aplaudir. Y usted que lo invitó, algunas personas que son ingenuas en esto, comienzan a verlo aplaudir a su vecino y le dice a su amigo, el que está a su lado: ¡ay, ya se convirtió! ¡Mira qué lindo! ¡Ya se convirtió! Eso no es ninguna conversión. Esos son los efectos de la música usados para manipular y confundir a las personas con la presencia de Dios. Y si a eso le sumamos que enseguida todo el mundo lo rodea para decirle hermano, y al domingo siguiente ya lo incluyen en el servicio de la iglesia y lo ponen a hacer algo, por eso es que tenemos la iglesia llena de falsos creyentes. Sin contar lo que les dije en el tiempo de música, en el tiempo de preguntas y respuestas, la música que es altamente emocional es poderosamente adictiva. Adictiva, cuando usted experimenta emociones profundas y poderosas, usted quiere volverlas a experimentar. Su alma quiere volver a experimentar aquello que le pareció placentero, bueno y agradable. Vamos a escuchar un ejemplo de una canción de música contemporánea en la cual se ve cómo la música que es altamente emocional produce un efecto totalmente impactante, muy poderoso en las personas que la escuchan. Escuchen
Noten lo que produce la gente que escucha eso, miren. Miren eso. Se derrumban las fortalezas, el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta, el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta, el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Me provoca no hacer ningún comentario. ¿Se necesita que yo haga algún comentario? ¿Qué es lo que vemos ahí? Una manipulación emocional producida por la música. La música impacta poderosamente nuestras emociones. Esas personas no estaban alegres por la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, hablando de una de las fiestas solemnes donde Dios demandaba que estuviéramos alegres, la fiesta al pueblo de Israel, que estuvieran alegres. Deuteronomio 16, 15, dice, hablando de la fiesta de los tabernáculos, Deuteronomio 16, 15 dice, y estaréis verdaderamente alegres. Verdaderamente alegres. ¿Qué era lo que iba a producir alegría en los israelitas cuando celebrasen la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué era? El conocimiento y el haber experimentado la misericordia de Dios. Ninguna música los iba a poner a ellos verdaderamente alegres. Y en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, habían festivales callejeros donde ellos cantaban y danzaban, tal vez como veíamos en la imagen, pero estaban verdaderamente alegres. ¿Qué era lo que había producido esa alegría? El conocimiento del poder redentor del Señor, no la música. Habiendo visto pues este elemento de la moralidad de la música y cómo la música puede ser usada para manipular, para llevar al hombre a algo que no es la correcta adoración a Dios, veamos ahora en nuestro bosquejo la depravación de la música. Ya vimos el origen de la música, el uso de la música, la moralidad de la música y la vía por la cual la música nos inyecta esa moralidad o esa inmoralidad que es la vía de las emociones. Ahora veamos la depravación de la música. La depravación de la música. Es fácil suponer que desde que el hombre pecó, su ser entero quedó depravado, como la Biblia claramente lo enseña en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Un texto clásico que nos muestra la depravación total humana. Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es necesario suponer que esa incapacidad de hacer el bien en el hombre también incluye la capacidad de componer buena música. Por la gracia de Dios, tanto hombres creyentes como no creyentes pueden componer buena música, pero la nota predominante es que el hombre en su depravación va a estar más inclinado a producir mala música que buena música. Ahora nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo se evidencia entonces esa depravación que produce corrupción en la música? ¿Cómo podemos saber que el hombre depravado o los cristianos mal informados o que se resisten a estas cosas están produciendo una música que realmente no agrada a Dios? ¿Cuál es la regla de medida que nos permite ver el impacto de esa depravación total humana en la música? Y la respuesta son las leyes de la música. ¿Cuáles son las leyes de la música? Las leyes de la música son básicamente tres: melodía, armonía y ritmo. Esas son las tres leyes fundamentales de la música,
Pero también hay otras distorsiones que les voy a mostrar enseguida que nos permiten ver la depravación de la música. Pero veamos en primer lugar melodía, armonía y ritmo. ¿Qué es la melodía? La melodía es la parte del acompañamiento musical que nos ayuda a entender el mensaje. La melodía va de tal manera acompasada con la letra que el solo escuchar la melodía nos permite identificar la letra. La melodía refuerza el mensaje de la letra. La melodía es un servidor del mensaje. Así que, primariamente, en las distintas épocas de la historia de la humanidad, los hombres han entendido que la música debe ser primariamente melódica. En todas las épocas hay quien trate de distorsionar las leyes de la música y hay quien no componga música melódica, en todas las épocas y en todos los países. Pero mayoritariamente la buena música en todas las épocas y en todos los países, en todas las culturas, ha sido la música melódica. Cuando el hombre en su depravación quiere destruir y distorsionar la música, lo primero que hace es comenzar a quitarle fuerza a la melodía. Y fue así como en los años 50, los géneros musicales que mencioné al principio, blues, rock and roll y gospel, comenzaron a distorsionar la música, opacando la melodía y dándole mayor fuerza al ritmo. Los músicos querían ofrecer un estilo musical diferente, atractivo y muy agradable, que llamara la atención sobre sí mismos y sobre las cosas que ellos querían en su particular modo de pensar. Los años 50 y 60 de la historia de la sociedad occidental son la torre de Babel de la historia de la música. A partir de esos tres géneros, blues, gospel y rock and roll, se producen géneros musicales no melódicos que ahora al momento, hasta este día, son súper abundantes. Se destruye la melodía y se le da primacía al ritmo. Pasamos de música melódica a música rítmica. La segunda ley de la música es la armonía. La armonía son otros instrumentos del acompañamiento musical que adornan y acompañan a la melodía. Esa es la segunda ley de la música. Y la tercera ley de la música es el ritmo. El ritmo es el latido de la música. El ritmo es el pulso de la música. El ritmo son los golpes, pulsaciones o percusiones que acompañan y adornan también la melodía. Una música tiene que tener ritmo, pero el ritmo debe ser la menor cantidad del acompañamiento musical. Esas tres leyes, entendidas así a lo largo de la historia, melodía, armonía y ritmo, son las leyes clásicas de la música. Y entendidas así en esa proporción, habiendo visto en la palabra de Dios, Efesios 5:19, Isaías 23:15, que la Biblia enseña claramente que cuál es el tipo de música de Dios. La música melódica, lo que nosotros debemos tratar de hacer es recuperar la música melódica en el culto de adoración, o continuar usando la música melódica que ya conocemos. Para entender mejor estas tres leyes de la música, vamos a escuchar un ejemplo audible. Van a escuchar un fragmento donde aparecen en ese orden melodía, armonía y ritmo. Pero antes de hacerles escuchar este fragmento, voy a recordarles a los más viejitos, a los que somos aquí mayores de 50, ustedes recuerdan un programa en la televisión que se llamaba Compre la Orquesta, con Pacheco. Pacheco vendía una orquesta a un participante y cada instrumento valía un dinero. Y el participante
compraba un instrumento de la orquesta hasta que daba con el instrumento que tocaba la melodía. Cuando daba con el instrumento que tocaba la melodía, Pacheco decía: le voy a hacer sonar toda la orquesta a nombre de la abejita Conavi. Gracias a Dios Conavi ya no existe, porque me estarían aquí acusando de publicidad. ¿Qué pasaba? Que ahora sí el participante podía, ¿qué? Identificar la letra de la canción y ganarse un montón de dinero. Eso es música melódica. La gran mayoría de la música antigua es melódica. Veamos entonces ahora sí el ejemplo audible de estas tres leyes de la música. That's the melody. Just the melody. Simplest part of music, the melody. It's the harmony, the chords, harmony. That's the rhythm, that's the pulse of the music. It's a very simple concept. Voy a volverlo a poner. Lo primero que ven aparecer es la melodía. ¿Cómo se llama ese himno? Dulce Oración. ¿Por qué reconoció que era Dulce Oración? Por la melodía. Lo primero que aparece es la melodía. Si ustedes ponen bastante cuidado, una vez está sonando la melodía, vienen o aparecen otros instrumentos, viene como una tormenta sobre la melodía. Esa es la armonía. Y después, si ponen más cuidado, van a escuchar un golpe. Ese es el ritmo. Otra vez. Esa es la melodía. Melody. It's the melody. Ojo a la armonía. Simplest part of music, the melody. Escuchen, esa es la armonía. Ahora escuchen el pulso. Ahí. Ese es el ritmo. Melodía, armonía y ritmo. Ahora, para que la música sea melódica, entonces debe haber una proporción mayor de la armonía, mayor de la melodía, menor de la armonía y mucho menor que el ritmo. ¿Enseña eso la Biblia? Por supuesto que sí. En Efesios 5:19 estudiamos que haciendo melodía al Señor, o sea, la palabra ¿qué? Alabando. Recuerden que esa palabra alabando significa haciendo melodía. Ahora, ¿por qué la melodía es lo más importante? Porque la melodía es lo que nos hace recordar y dirigirnos y enfatizar el mensaje. ¿Qué fue lo que dijimos en Efesios 5:19? Que cómo eran los cánticos que debíamos cantar entre nosotros y a Dios. ¿Cánticos qué? Espirituales. Así que los cantos espirituales son cantos melódicos. ¿Por qué? Porque el mensaje que contiene el canto es lo que lo hace espiritual. La melodía debe acompañar el mensaje y reforzarlo. Así que el elemento más importante que debe estar en operación en nosotros a través de la música que escuchamos y favorecido por ella es nuestra mente. Los cantos son espirituales cuando nos favorecen el uso de nuestra mente. La melodía favorece el mensaje y el mensaje trae contenido espiritual. Por eso es que el canto es un canto espiritual, porque va dirigido al entendimiento. En un canto espiritual o un canto melódico prima el entendimiento, es decir, que se está privilegiando al cantar la música y la letra el contenido. Por eso es el cántico espiritual. Pero contrario al cántico espiritual y derivado del entendimiento de las leyes de la música, hay lo que podemos llamar cantos corporales. Es decir, contrario a los cantos espirituales existen los cantos ¿qué? Corporales. ¿Y qué es lo que hace que un canto sea corporal? Cuando no se favorece el entendimiento,
es decir, el pensar mientras canto, sino el movimiento del cuerpo. Y adivinen qué es lo que hace en la música que el cuerpo se mueva: el ritmo. Así que hablamos de cánticos espirituales o melódicos y cantos corporales o rítmicos. Pregunto otra vez, ¿cuál es la música que Dios ordena para que se le cante en su culto? Música melódica, no música rítmica. Así que usted como pastor Julio, puede seleccionar una música. No importa que haya sido compuesta hace 20 días por un compositor de esta época. Si esa música es melódica, usted la puede cantar aquí. No necesariamente tiene que ser antigua. Mucha de la música antigua es melódica, pero no toda la música antigua es melódica. Si el canto es melódico o espiritual, es adecuado para cantar a Dios, si la letra lo es. Pero si el canto es corporal o rítmico, debe ser rechazado. Así pues, existen distintos géneros musicales y cada uno de esos distintos géneros musicales utiliza distintas proporciones y composiciones de estas tres leyes de la música. Por ejemplo, en nuestra cultura existen muchos géneros musicales. La mayoría de ellos son rítmicos, pero unos son más rítmicos y otros son menos rítmicos. ¿Cuál es el papá de los géneros rítmicos y que no hay que hacer ningún curso de musicología para saber qué es música mala? El reggaetón. ¿Qué es lo que usted escucha cuando usted escucha un reggaetón? Como dicen los hermanos en el Chocó, un tuntún. Eso no se escucha sino un tuntún. ¿Qué es el tuntún? El tambor. ¿Y qué es el tambor? El ritmo. El tambor se escucha más que cualquier cosa en el reggaetón. Entonces, dependiendo de la cantidad de ritmo que use un género u otro, usted va a decidir si lo escucha o no. Vallenato, por ejemplo, es música rítmica, pero medianamente rítmico. La salsa es una música muy rítmica, pero puede no ser malo para usted escuchar salsa. La música tropical es en esencia rítmica. La música del merengue es rítmico. La música romántica no es tan rítmica, pero es un poco sensual y melancólica. La música de despecho, ¿creen ustedes que podíamos utilizar algunas de las melodías de Darío Gómez para adorar al Señor en la iglesia, cambiando la letra de Darío Gómez por una parte de la palabra de Dios? Por mucho que cambiemos a la mona, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La música de carrilera, la música folclórica, hermanos, mucha de la música folclórica es melódica. ¿Qué me dicen de un mapalé? ¿El mapalé es melódico o rítmico? Bueno, Margarita, ya está aprendiendo. ¿Qué me dicen de un sanjuanero? ¿El sanjuanero es algo melódico o rítmico? Sí, la música, bueno, ya vienen los géneros más contemporáneos. Las músicas rítmicas más horrorosas, como ya dije, el reggaetón, el rap y la música rock. ¿Se asombrarían ustedes de saber que la mayoría de lo que se canta hoy en las iglesias contemporáneas es música rock? Es rock suave, pero al final es rock. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del vals? ¿Es rítmico o melódico? Toda la vida. Un vals es una música melódica y así sucesivamente. Así tenemos entonces la capacidad de entender, con base a estas tres leyes de la música, cuál música puede ser para adorar a Dios y cuál no, y cuál podría ser mejor o no tan buena para yo escuchar de acuerdo con mi propia capacidad y mi propia alma. Descartamos por completo algunos géneros de entrada, pero otros
podemos convertirlos, podemos escucharlos en nuestras casas, aunque no los traigamos en el culto a nuestro Dios. Vamos a escuchar un ejemplo de una música cristiana contemporánea, y ahora ya ustedes, con lo que les acabo de explicar, ustedes me van a decir o van a entender mejor por qué esta música no es adecuada para cantar a Dios. Y este disco que voy a reproducir aquí es uno de los favoritos de la mayoría de las iglesias de nuestros días. Escuchemos. ¿Qué es eso? Rock. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Habitas la eternidad, eres el manantial. ¿Cómo? ¿Ya lo están cantando? Cuidado. ¿Qué es eso? Escuchen el tuntún. Escuchen el tuntún detrás. Oigan. Esa es música rock. ¿Y qué es el rock? El rock es rebeldía. El rock es sensualidad. Esa es música rítmica por excelencia. El rock es caos. Ahora yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 92. Ese estilo es muy parecido al de Hillsong que me preguntaban ahorita. Salmo 92. Quiero decirles que el subtítulo de este salmo es inspirado por Dios. El subtítulo que dice Salmo, cántico para el día de reposo. Eso es inspirado por Dios, eso está en los manuscritos originales. ¿Qué indica que ahí diga Salmo, cántico para el día de reposo? Significa que esta música, que este canto guiaba la adoración a Dios en el día de reposo. Miren lo que dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Hermanos, la música que acabamos de escuchar encaja en tono suave. De ninguna manera. De ninguna manera. Y esa es la música que domina la iglesia de nuestros días. Entonces nosotros, a medida que entendemos estas leyes de la música, podemos definir cuáles géneros musicales pueden ser usados para cantar a Dios y por ende más adelante para usar en nuestra música, en la música que escuchamos en nuestras casas. Y he aquí que con base en esto podemos establecer este principio que está en Éxodo 33:16. Dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Dice Moisés, sino en que andes con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ser apartados de todos los pueblos significa que nosotros debemos ser diferentes. Eso significa que cuando venimos a la casa de Dios, cantamos en la casa de Dios,
y usamos una música para acompañar el canto en la casa de Dios, la música que cantamos debe sonar diferente. Debe sonar diferente. ¿Cuál es la música que domina el mundo por mucho en nuestros días? La música rítmica, particularmente lo que se conoce como música pop, P-O-P, la abreviatura de popular, pop, que es música rítmica. Nosotros, cuando venimos a adorar a Dios, no podemos usar la música que todo el mundo usa. Nosotros debemos ser diferentes, y para poder ser diferentes tenemos que articular bien esas tres leyes: melodía, armonía y ritmo, y escoger o producir, si es que hay cantores y cantoras y compositores entre nosotros, música melódica. Abran conmigo Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Apocalipsis 14, 3. Esto es lo que va a suceder cuando estemos ya en el estado final de glorificación. Esta es la adoración en cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Este es el cántico de los redimidos. Dice con sus arpas, tocaban sus arpas. Y dice: y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué les dice a ustedes ese concepto? Nadie podía aprender el cántico de los redimidos. ¿Qué les enseña eso a ustedes? Que nuestra música, nuestro canto debe ser exclusivo. Nadie puede aprenderlo. ¿Y saben por qué el mundo no quiere aprender nuestro cántico? Porque nuestro cántico está lleno de la palabra de Dios y de la música de Dios, y ellos son enemigos de Dios. Por eso nuestros cánticos tienen que ser cánticos que a nosotros nos llenen, nosotros los que somos hijos de Dios, veamos en ellos el poder de Dios, la gracia de Dios, y los demás los aborrezcan. Así que es normal que cuando la gente venga a la iglesia, que es del mundo, que no es de la iglesia, aborrezca nuestra música, porque estos cánticos solo los podemos aprender los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nuestra música tiene que ser exclusiva. Pero aparte de la melodía y armonía y ritmo, hay otras distorsiones. Vamos a dejar bien en claro cuál es la principal distorsión. La principal distorsión, la ven en la pantalla, es la afectación de las tres leyes de la música: melodía, armonía y ritmo. El triángulo que está a su izquierda, el triángulo que está en posición normal, en su base, que es la parte del triángulo que tiene mayor área, tiene la melodía. En su intermedio, que es la parte de área de segunda cantidad, es la melodía, y en el vértice del triángulo está el ritmo, que es la parte del triángulo que tiene menos área, que es el ritmo. Pero el triángulo de su izquierda, que está invertido, vemos que lo principal es el ritmo. El ritmo, la armonía y la melodía. Esta música que acabamos de escuchar no tiene melodía. Si usted quita la canción que acabamos de reproducir, le quita la voz, la pone en un karaoke, todo el mundo sabe que es un karaoke, ¿cierto? Casi nadie va a poder decir de qué se trata, porque esa música no tiene melodía, solo el ritmo. Nadie la puede identificar, porque es música 100% rítmica. El rock es rítmico y sensual, el pop es rítmico y sensual. Entonces esta es la principal distorsión de la música. Pero además de esa principal distorsión de la música, hay otras distorsiones que precisamente se van produciendo a partir de lo que ya hemos aprendido. La primera distorsión adicional, y que ya vimos cómo se hace, es la sensualidad. La música es sensual cuando se produce el deslizamiento de las notas y el uso de técnicas vocales. Ojo con esto. La música es sensual cuando el intérprete acerca su voz al micrófono y empieza a modular en un tono
suave. Eso es sensualidad. Cuando el cantante hace eso, lo mismo cuando él hace inflexiones de la voz que llaman la atención sobre su propia persona. La música melódica no hace inflexiones o distorsiones de la voz, siempre lleva un patrón constante, porque a la música melódica no le interesa la voz del que canta, sino el contenido de lo que se canta. Entonces, la sensualidad se produce por el deslizamiento de la música, por el deslizamiento de la voz y por el uso inadecuado del micrófono. La otra distorsión es la emocionalidad aumentada. La música toda es emocional, pero cuando le aumentamos la velocidad y le ponemos ciertas características especiales, la emocionalidad se aumenta. Hay una forma de aumentar la emocionalidad de la música que se llama ritmo sincopado. Ritmo sincopado. Un ritmo sincopado, el ritmo casi siempre tiene 4 golpes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esos 4 golpes se repiten. Normalmente los 4 golpes de un ritmo normal deben ser iguales. Pero cuando se hace una síncopa o un ritmo sincopado se decide darle un énfasis particular a uno de los 4 golpes y se distorsiona. Por ejemplo, en vez de hacer un ritmo 1, 2, 3, 4, se hace 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se hace énfasis en el 2 y el 4. Eso tiene un efecto que agita el ser interior del hombre. Y eso uno no necesita saber mucho de música, basta ir a un festival donde hay culturas africanas y hay fiestas derivadas de las culturas africanas para que usted vea cuando el grupo musical que acompaña la procesión comienza a tocar el tambor en estos ritmos sincopados y usted ve lo que se produce en la gente. La gente entra en una euforia y empiezan a bailar y a mover su cuerpo como el mapalé, solo con el ritmo del tambor. Y lo que hace el tambor es eso, hacer un ritmo sincopado. Tum, 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 tum. Eso es suficiente para producir un exceso de emocionalidad. Y a su vez, de esa misma manera, con el ritmo sincopado, se hace que la música tenga una corporalidad aumentada. Entonces, si usted aumenta la corporalidad de la música, por eso es que en todas las iglesias donde se produce música rítmica, donde se canta música rítmica, es imposible que la gente tienda a la danza, a danzar. La gente tiende a danzar porque la música tiene una corporalidad aumentada. Y esto se produce cuando se usan demasiados instrumentos de percusión. Si se usan demasiados instrumentos de percusión, se coloca un ritmo sincopado y se hace un aumento de la corporalidad por estas vías, se produce todo lo contrario a un cántico espiritual, es un canto corporal. Y es por eso que la gente grita, canta, salta, baila, hacen el trencito, todo eso. Por eso lo está produciendo la música. Es una música de sensualidad aumentada, bueno, de sensualidad, no debe haber nada de sensualidad en la música, emocionalidad aumentada, corporalidad. Y hay otro elemento utilizado actualmente y es el misticismo. La música cristiana contemporánea tiene un efecto místico porque usa distorsión electrónica. La distorsión electrónica genera un ambiente místico. Enseguida les voy a reproducir otra nota, otra música, y ustedes van a escuchar cómo las notas se quedan en el ambiente. Por ejemplo, cuando suena la guitarra, ¡ping!, por medios electrónicos hacen que ese ¡ping! Se vuelva un ¡ping! ¿Sí entienden? Y eso produce un efecto místico. La gente que está bajo el poder de esa música está a la expectación de que algo extraordinario va a pasar. Y eso sucede en su ser hasta inconsciente. Eso se llama misticismo. Y fuera de eso, otra distorsión es el relativismo. La música cristiana contemporánea es relativista. ¿Por qué? Porque ella viene de una cultura que es relativista. La cultura pop
es relativista. Hay relativismo ético, relativismo estético y relativismo musical. Todo es relativo, no hay bien y mal en nada. Entonces, como no se conduce a ningún absoluto, las notas que se usan y los acordes tampoco llegan a ninguna parte. Los músicos saben que los acordes deben comenzar y terminar. De hecho, los que saben tocar una música saben que una melodía o una canción se toca con 3 o 4 acordes y que la canción siempre está yendo y viniendo sobre esos mismos 3 o 4 acordes. Pero la música cristiana contemporánea no cierra, no completa los acordes, así que los acordes quedan en un limbo, no terminan en nada, y eso produce un efecto relativista en las personas que lo escuchan. Eso se llama relativismo en el área de la música y se produce al ejecutar acordes incompletos. Voy a reproducirles un ejemplo otra vez de una música muy rítmica. Lo que voy a poner a continuación es una música muy rítmica. Pongan mucha atención en lo que he dicho. Noten la sensualidad, la corporalidad, la emocionalidad y el misticismo. Presten atención a la distorsión electrónica y van a ver cómo es que esta cosa funciona. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Oigan el misticismo. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Ser exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás. Muy bien, eso es música rítmica. ¿Queda claro para ustedes? ¿Notaron todas esas cosas que les dije allí? Espero que sí. Vamos concluyendo. ¿Qué es entonces la música cristiana contemporánea? Es un cordero defectuoso que no se debe ofrecer en el altar de Jehová. ¿Qué es la música sagrada o música melódica? Es un cordero perfecto que debemos ofrecer en el altar de Jehová. Y eso nos lleva a nuestro último punto de esta tarde: la restauración de la música. Ya vemos el origen de la música, el uso de la música, la moralidad de la música, la depravación de la música, y ahora brevísimamente, la restauración de la música. ¿Cómo vamos a restaurar la música de adoración en nuestras iglesias? ¿Cómo vamos a preservar una ofrenda musical agradable a nuestro Dios? En primer lugar, buscando que siempre haya en lo que cantamos una predominancia de la letra. Inclusive podríamos cantar a capela y no habría ningún problema. ¿Saben qué es cantar a capela, cierto? Sin acompañamiento musical. Podríamos cantar a capela sin ningún problema. Predominancia y buen contenido de la letra. El contenido debe ser la palabra de Dios. Cristocéntrico, bibliocéntrico, salmos, himnos y cánticos espirituales, no un contenido ambiguo. Una de las características de la música cristiana contemporánea es que sus letras son ambiguas, tan ambiguas que el esposo puede dedicársela a su esposa y nadie se da cuenta de que es música cristiana. Para que haya una predominancia de la letra, para que la letra realmente predomine en todo su contenido, recuerden que la música melódica o la música espiritual, cánticos espirituales, hace predominar el entendimiento, así que la letra debe ser inteligente y la letra debe ser una letra compleja, mientras que tenga contenido que me obligue a pensar, a diferencia del estilo repetitivo y simplón
que tiene la música cristiana contemporánea. La música cristiana contemporánea son 2 frasecitas cortas que se repiten durante todo el canto. En cambio, en la música melódica que nosotros cantamos de nuestro himnario, hay himnos que no repiten una sola palabra y que son una composición complejísima que uno tiene que estar bien conectado para poderla cantar. La música cristiana contemporánea es llamada música 7/11. 7/11, 7-11 en inglés. ¿Por qué? Porque son 7 palabras repetidas 11 veces. Otros la llaman música chicle, porque es sino mascar y mascar y mascar el mismo chicle. La música debe ser con una predominancia de la letra, no ambigua, no repetitiva, y debe escucharse la letra más o la melodía más que otras formas de acompañamiento. El acompañamiento musical, por todo lo que hemos dicho, debe ser melódico. Es la clave de lo que hemos aprendido. Más melodía, menos armonía y menos ritmo. Y en tercer lugar, la música no debe ser similar a la música popular. No música pop. No música pop, debe ser diferente. El carácter de la música sagrada no debe ser similar al del vulgo, no música popular, sino especial. Debe ser fino, de alta calidad. El tipo de música que usamos para adorar a Dios refleja la grandeza del Dios que adoramos. El tipo de música que usamos para adorar a Dios refleja la grandeza del Dios que adoramos. Los eventos de su vida tienen una trascendencia, una importancia. Por ejemplo, cuando usted se va a casar, ¿usted va a cambiar la marcha nupcial por un reggaetón? No, porque casarse es algo muy importante. ¿Y qué transmite el reggaetón? El reggaetón es algo significativo e importante. Lo más baladí, lo más anodino, lo más insulso, lo más simplón es un reggaetón. En cambio, yo me voy a casar, dice usted, yo necesito algo que muestre que yo voy a hacer algo muy importante, y por eso usan la marcha nupcial. ¿Qué es la marcha nupcial? Música melódica. La marcha nupcial es una melodía. Toda ella es una melodía. Entonces no debe ser música como del vulgo, no puede ser confundida con la música popular. Esas 3 simples reglas nos ayudan a producir, si ya la hemos restaurado en nuestra iglesia, mantener nuestra música restaurada. No quiere decir que no podamos introducir himnos nuevos, podemos introducir himnos nuevos. No quiere decir que no vayan a haber más composiciones. Quiera Dios que se levanten más hombres y mujeres con la capacidad de componer, como tenía Fanny Crosby, como tenía Felipe Bliss, como tenían los grandes himnólogos de todas las épocas, himnólogos y musicólogos, que se levanten y que compongan nuevos himnos, pero esos himnos deben mantener este carácter de música sagrada. Entonces, y si no hemos restaurado la música de nuestra iglesia, estas 3 sencillas medidas nos ayudan a hacerlo. Llegando entonces ya a una conclusión final para nuestra conferencia. La conclusión comenzaría con esto, una oración. Oh Señor, danos discernimiento en el área de la música, para que aprobemos lo que es agradable delante de ti. Es una materia en la cual todos tenemos que seguir aprendiendo, todos tenemos que seguir estudiando. Segundo, Señor, queremos tener claras las razones por las cuales la iglesia de nuestro tiempo ha adoptado la música cristiana contemporánea. ¿Por qué la mayoría de las iglesias de nuestros días han adoptado la música cristiana contemporánea? Podemos decir que muchos lo han hecho por ignorancia. Por ignorancia, llevados por la corriente de lo que hace la mayoría. Pero algunos otros que sí conocen estas cosas lo hacen por incredulidad. Rechazan la enseñanza de la Escritura. Cuando la escuchan, endurecen sus corazones. Pero la principal razón por la cual la mayoría de las iglesias hoy en día han adoptado la música contemporánea es el deseo de un gran crecimiento numérico.
el deseo de un gran crecimiento numérico. Una iglesia que usa música melódica va a crecer menos que una iglesia que usa música cristiana contemporánea. Pero ¿a expensas de qué va a crecer la iglesia que usa música cristiana contemporánea? A expensas de falsos creyentes. Esa iglesia se va a llenar de falsos creyentes. Esa es la razón principal por la cual la mayoría de las iglesias hoy usan música cristiana contemporánea. ¿Cuáles son las consecuencias de adoptar la música cristiana contemporánea? En una sola palabra, la reverencia en el culto se pierde. La música cristiana contemporánea es irreverente, precisamente por el hecho de ser pop. Lo que es pop no puede ser reverente. Reverencia es majestad, reverencia es distinción, reverencia es separación, reverencia es humillación, reverencia es temor. Lo que es pop no puede ser reverente. Son dos cosas totalmente contrarias. Lo que es pop es familiaridad excesiva, popular. El pop y la reverencia son totalmente contrarios. Pero ¿qué va a pasar cuando la iglesia adopta la música cristiana contemporánea y ella se convierte en la forma de adorar de cada 8 días al Señor? Primero, las mujeres van a disminuir su pudor en el vestir. Las mujeres van a disminuir su pudor en el vestir. ¿Por qué? Porque se van a sentir ante la presencia de Dios de una manera demasiado informal, demasiado casual. La percepción que tienen de Dios va a cambiar. Dios, después de todo, no es tan severo y no tengo que venir a la iglesia tan bien vestida, porque esto aquí es chévere, bacano, legal. Va a cambiar su lenguaje, va a cambiar su apreciación de Dios. Las mujeres van a venir vestidas pop a la iglesia, no especial, sino van a venir pop vestidas a la iglesia. Van a venir con la misma camisetica y el mismo pantaloncito o el bluycito apretado que se ponen durante la semana. No van a venir vestidas con especial atención a un Dios santo, a un Dios que merece su reverencia, su majestad. Van a venir vestidas pop. Si aquí se canta pop, van a vestir pop. Y el aprecio por la palabra de Dios va a disminuir. El mismo predicador se va a volver un predicador chabacano. Chiste va, chiste viene. Su predicación se va a volver menos solemne. Él mismo va a ser transformado en un hombre menos solemne. Hermanos, la música que cantas te transforma. La música tiene el poder de cambiarte, de transformarte. Las personas que escuchan constantemente música rock son distintos a los demás. La música te transforma. Si tu iglesia está llena de música pop, tú te vas a convertir en una iglesia pop, en una iglesia llena de superficialidad y al final una iglesia rock and rollera. Aquí van a venir todos los jóvenes con sus aretes, con su peinado del pájaro loco y todo lo demás, sus piercing y sus tatuajes, y esta va a ser una iglesia pop rock and rollera, téngalo por seguro. Eso es lo que va a suceder. Y no lo estoy diciendo como una simple especulación. Para preparar estas clases he visto a muchos otros hermanos que enseñan estos temas y he visto a hermanos que tienen fotos y videos de iglesias que hace 10 años usaban música melódica y 10 años después hoy son una iglesia rock and rollera, tal como la estoy describiendo. En 10 años cambiaron la música melódica por música rítmica y en 10 años se volvieron como lo estoy describiendo. Esto no es una profecía, esto es una realidad ya cumplida. Y otro de los peligros más grandes que tiene la música cristiana contemporánea es el ecumenismo. El bajo aprecio por la palabra de Dios hace que las distinciones doctrinarias pierdan su peso. Y lo más importante es que tú crees en Cristo y si cantas la misma música que a mí me gusta, entonces somos súper hermanos y podemos estar todos en el mismo lugar. Y eso es lo que se llama ecumenismo. O si no, pregúntenle al señor Marcos Witt. El señor Marcos Witt, un promotor del ecumenismo. La música cristiana contemporánea va a destruir tu iglesia.
Por eso podemos terminar diciendo que la música cristiana contemporánea, la música pop, es el puente entre la iglesia y el mundo. La música cristiana contemporánea, la música pop, es el puente entre la iglesia y el mundo. Pastor, si tú quieres poner un puente entre la iglesia y el mundo, cambia en tu iglesia de música melódica a música cristiana contemporánea. Por eso invitamos a todas las iglesias a no ordenar nunca pastores que tengan la intención de introducir música cristiana contemporánea en el culto de adoración. Que Dios libre a esta iglesia de ordenar a algún pastor que de manera encubierta quiera a futuro introducir en esta iglesia la música cristiana contemporánea. Hermano querido que ha sido llamado al ministerio, ¿estás dispuesto a renunciar al pastorado el día que intentes introducir música cristiana contemporánea en esta iglesia? Esa debe ser la condición. Que Dios nos guarde de presentar una ofrenda de adoración desagradable, que por el contrario nos limpie y nos purifique para ofrecerle cada vez lo mejor de lo mejor. No solamente una buena música, no solamente lo mejor de la música, sino lo mejor de nuestro corazón, todo nuestro ser, que es lo que la grandeza de su ser merece. Nada menos que eso es agradable a nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos en esta tarde estudiar este maravilloso tema tan importante en la historia de la iglesia contemporánea. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha mostrado hoy cosas muy claras, las cuales debemos reflexionar y tomar decisiones para nuestras vidas. Oramos que la música que usamos para adorarte en nuestros cultos de adoración siempre te sea agradable, y que la iglesia que es de nuestro tiempo, que está siendo severamente afectada por la cultura pop y su principal agente destructor, la música cristiana contemporánea, sea librada y purificada y llevada a mayores niveles de obediencia, mayores niveles de consagración y a una mejor ofrenda de adoración en la música que usamos para cantar a nuestro Dios. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.